Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Gracias por la invitación, por poder estar con ustedes. Eh, y bueno, como estaban diciendo en alguna de las oraciones, cuando el hermano también presentaba los motivos, ya estamos en diciembre, ¿sí? Un mes eh, que no pasa desapercibido, un mes particular para todos, creo, o para la gran mayoría, ¿no? Venimos de un año que se hace largo, que pasa rápido también, ¿no? Pero que trae cansancio, que trae agotamiento, y parece que diciembre es como la línea de llegada, ¿no? Uno está esperando de alguna forma que llegue ese fin de año, que termine el año, no sé, los chicos en la escuela, aquellos que también van a salir de vacaciones, ponen como la meta en ese mes, el mes de diciembre. Eh, Se cierran también actividades de la iglesia, actividades jóvenes, la hora feliz, escuela bíblica, etcétera. Eh, bueno, y sobre todo para nosotros también es un mes importante, se destaca el resto porque, bueno, obviamente es el mes en donde también recordamos el nacimiento del Señor Jesús, nuestro Salvador. También nos reunimos para celebrar el año que termina y recibir el nuevo año. Y vieron que habitualmente cuando llega diciembre, más allá del cansancio y todo lo que uno trae, es un mes en donde uno empieza a hacer un balance, ¿no? De todo lo transcurrido durante el año. Miramos para atrás, vemos los objetivos, vemos las metas, aquellas cosas que nos propusimos y vamos de alguna manera evaluando. Eh, ¿Se pudieron cumplir los objetivos? ¿Qué cosas se hicieron bien? ¿Qué cosas se hicieron mal? ¿Qué cosas se pueden mejorar? Y vamos haciendo un balance, ¿no? Un balance del año. Miramos para atrás, estamos en el presente, pero miramos para atrás y hacemos nuestro balance anual. Yo en esta noche los quiero invitar a que podamos, estando parados ahora en diciembre, proyectarnos hacia el futuro, ¿sí? No tanto hacia atrás, si bien está bueno y es necesario hacerlo, pero les propongo que en esta noche podamos mirar a lo que viene, el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Para eso los voy a invitar a leer un pasaje que está en Isaías capítulo 54. Isaías 54 es un capítulo que viene después del famoso capítulo 53, ¿no? Ese pasaje profético en donde se habla acerca del Señor Jesús, acerca de los padecimientos que el Señor iba a tener que llevar adelante, donde se habla acerca de su muerte por los pecadores, donde se habla de cómo Él enmudeció, no abrió su boca y fue llevado al matadero, y donde también se habla eh, del resultado, del fruto de su aflicción, ¿sí? Y luego llegamos al capítulo 54, que es el que hoy quiero compartir. Vamos a ver simplemente dos versículos, pero quiero aclarar esto. Es un pasaje, un escrito, un capítulo que se escribió de forma profética para el pueblo de Israel. Era un mensaje de parte de Dios para un pueblo que iba a estar padeciendo, un pueblo que estaba en el exilio, ¿sí? Que había sido llevado cautivo, un pueblo que estaba derrotado, un pueblo que estaba desanimado, un pueblo que estaba siendo probado, también estaba recibiendo el castigo por pecados cometidos, ¿sí? Y en este contexto es que se escribe entonces lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer el capítulo 54 eh, a partir del versículo 2, simplemente dos versículos. Dice así el Señor: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque tú extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Sí? Vamos a quedarnos por el momento con estos dos versículos, ¿sí? Entonces repito esto, este pasaje es un mensaje de parte de Dios para un pueblo que está desanimado, que está desfalleciendo, que está pasando un periodo de esterilidad, ¿sí? De cansancio, de desfallecimiento, y es un llamado de Dios, ¿sí? A creer que Él podía hacer algo nuevo y algo más grande que lo que el pueblo de Israel estaba viviendo, ¿sí?
un llamado, una invitación, un desafío de Dios a extendernos, a ir más allá, a expandirnos, a ir hacia adelante. Y este pasaje no solamente fue dirigido al pueblo de Israel, sino que también se menciona en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pablo. Por lo tanto, también podemos entender que este es un mensaje aplicable para la iglesia, en nuestros días, aplicable para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque nosotros también como iglesia recibimos el llamado de Dios para ampliar los límites, para extender los límites, para crecer, para ir más allá, para avanzar, para no quedarnos quietos y poder seguir avanzando, más allá del cansancio, más allá de las pruebas, más allá de las circunstancias y de todo lo que podamos estar viviendo. Dios nos invita, Dios nos desafía, Dios nos llama a poder extendernos, a poder crecer, a poder ir más allá, ¿sí? Mirando y poniendo nuestra mirada en el futuro. Ahora bien, la expansión o el crecimiento o el ampliar nuestros límites implica por lo menos tres cosas, que es lo que yo quiero ver en esta noche, ¿sí? No me voy a extender, sé que tengo media hora, voy a tratar de cumplir, pero vamos a ver entonces tres cosas que son necesarias para que nosotros podamos responder este llamado, ¿sí? El llamado de crecer, de ir por más, de ir hacia adelante, de extender nuestros límites. En primer lugar, nosotros necesitamos comprender, como cristianos, como iglesia, necesitamos entender la voluntad de Dios, ¿sí? Punto uno, entonces, si queremos responder a este llamado, si queremos responder a este desafío de crecer, de avanzar, de ir por más, de expandirnos, necesitamos, ¿sí? De forma obligatoria, podríamos decir, comprender la voluntad de Dios. Y acá no voy a decir nada nuevo, yo sé que todos lo sabemos, pero está bueno que lo podamos recordar, ¿sí? Lo podamos tener bien fresco. Y saber que Dios nos salvó para que crezcamos y para que nos extendamos, ¿sí? El Señor Jesús vino a esta tierra, entregó su vida, se sacrificó por nosotros, pagó el precio que nosotros debíamos pagar, pero que no podíamos pagar. Él dio su vida, se ofrendó, se sacrificó por cada uno de nosotros, ¿sí? Y de esta manera, recibiendo el sacrificio que el Señor hizo y reconociendo nuestros pecados, hemos llegado a ser hijos de Dios, ¿sí? Hemos sido santificados, en el sentido de que hemos sido separados, apartados, llamados por Dios, ¿sí? Separados por Dios con un propósito. Cada uno de nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que tenemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, hemos sido santificados. Estamos en una nueva posición en Cristo, estamos en una nueva vida, hemos sido separados, hemos sido santificados y hemos sido llamados por nuestro Dios con un propósito. Y dice Primera Tesalonicenses, yo lo tengo acá anotado, capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios, ¿sí? El propósito de Dios, el deseo de Dios, es nuestra santificación. Es decir, que Dios no solamente nos salvó, Dios no solamente envió a su Hijo, al Señor Jesús, para entregar su vida por nosotros, no solamente nos hizo sus hijos, no solamente nos dio una nueva vida, no solamente nos puso en una nueva posición, sino que Él además tiene un propósito con todo. La voluntad de Dios, como dice el pasaje que leímos, es nuestra santificación. En Juan 1.12, un pasaje muy conocido, nos dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Hoy somos hijos de Dios a través de la obra del Señor Jesús. Nos dice también un pasaje muy conocido por nosotros, 2 Corintios 5:17, que ahora tenemos una nueva vida, ¿sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Es decir, que hemos sido llamados, hemos sido separados, apartados por Dios, hemos sido puestos en una nueva posición, ahora somos hijos de Dios, ahora somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida, pero todo esto Dios lo hizo con un propósito, no solamente para salvarnos, no solamente para darnos la vida eterna, no solamente para evitar el castigo que merecemos, sino que, como leíamos recién, y esto tenemos que recordar, la voluntad de Dios es nuestra
santificación. En otras palabras, Dios no nos dio una nueva vida, Dios no envió a su Hijo y el Señor Jesús no hizo todo lo que hizo solamente para que seamos perdonados y tengamos una nueva vida. Hay un propósito, además de todo esto, y es nuestra santificación. Y esto es lo que quiero grabar en esta noche, así que nos quede resonando en nuestro corazón. La santificación es el proceso por medio del cual Dios obra, Dios actúa en cada uno de sus hijos con el propósito de transformar nuestras vidas, con el propósito de modificar, de cambiar, de quitar, de moldear aquellas cosas que hay que cambiar para que cada día nuestra vida se vaya perfeccionando. En otras palabras, para que cada día nosotros podamos ser más parecidos a nuestro Señor. Dios entonces no hizo esta obra, no diseñó este plan, el Señor Jesús no ejecutó este plan solamente para salvarnos, sino que hay una voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y es bueno tenerlo en cuenta esto, porque a veces los cristianos nos conformamos con el simple hecho de ser salvos, de ser hijos de Dios, y nos quedamos ahí, no miramos más allá. Y tristemente vemos muchas veces cómo personas que han recibido al Señor se conforman solo con eso, con el hecho de ahora haber sido salvados, de tener una esperanza, de una vida eterna, pero la vida de esa persona sigue igual, no hay cambios, no hay ninguna modificación, no se ve el proceso de santificación. Y hay una canción que está de moda, sobre todo en los adolescentes, se escucha mucho en los campamentos, que yo me la anoté, y dice, y resume de alguna manera esto, dice la canción, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual, tú lo cambias todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás, si ahí comienza todo, ¿sí? Y es importante, hermanos, que podamos entender, que podamos visualizar que la obra de Cristo no termina en nuestra conversión, sino que atrás de todo esto también hay un propósito, hay una voluntad de Dios que es la de santificar. Que cada uno de nosotros podamos transitar este proceso en donde Dios interviene en nuestra vida, en donde Dios quita aquellas cosas que tiene que quitar, moldea aquellas cosas que tiene que moldear, modifica aquellas cosas que tiene que modificar, con el objetivo, con el propósito que cada día podamos ir creciendo, desarrollándonos, pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador. ¿Sí? Por eso decía Pedro en su primera carta, en capítulo 2, que como recién nacidos espirituales debemos crecer y debemos desarrollarnos. ¿Sí? ¿Se acuerdan del pasaje donde dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación? ¿Sí? Como nuevas criaturas, como hijos de Dios, como renacidos, se espera de cada uno de nosotros y se espera también de la iglesia que podamos crecer, que podamos desarrollarnos, que podamos extendernos, que podamos avanzar, que podamos madurar, que podamos ir creciendo en nuestra vida. No podemos estancarnos, debemos crecer, extendernos, ¿sí? Y profundizar en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan también una advertencia que encontramos en el capítulo 5 de Hebreos? En capítulo 5, versículo 12, el escritor dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo básico. ¿Sí? Y este llamado de atención tiene que ver con esto. La voluntad de Dios, y voy a insistir con esto, es nuestra santificación. Dios no nos dio vida nueva, Dios no nos santificó, no nos puso en un nuevo lugar, no nos apartó para sí, simplemente para que estemos ahí. Dios nos dio vida nueva, Dios nos salvó, Dios nos perdonó, Dios nos apartó, nos llamó para sí, para que nosotros podamos atravesar el proceso de santificación, para que podamos crecer, desarrollarnos, avanzar, madurar y extendernos, ¿sí? Como leíamos también en el libro de Isaías. Así que, si nosotros realmente queremos tomar este desafío, queremos extendernos, queremos mirar al año que viene y proyectar nuestra actividad en la iglesia y proyectar las tareas, los ministerios y nuestra propia vida de forma individual,
necesitamos, en primer lugar, entonces, comprender y entender la voluntad de Dios. Hermanos, si nosotros comprendemos y hacemos carne que Dios tiene como propósito nuestra santificación, vamos por el buen camino. Pero para poder crecer, para poder avanzar, para poder extendernos, para poder ampliar los límites, como leíamos al principio, no solamente necesitamos entender la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el objetivo de Dios para nuestras vidas, sino que también necesitamos poner la mirada, ¿sí? Depositar nuestra mirada en Dios, en nuestro Salvador, en el Señor también, ¿sí? Poner nuestra mirada en Dios. No podemos extender, no podemos ampliar los límites, no podemos proyectar la obra en la iglesia, no podemos proyectar nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, si no tenemos la mirada depositada en nuestro Dios, ¿sí? Y muchas veces, lamentablemente, nuestra mirada se desvía de nuestro Salvador, se desvía de nuestro Dios. Nuestra mirada, por ejemplo, se deposita en las circunstancias, ¿sí? En las adversidades, en el contexto, en el entorno. Todos experimentamos pruebas, todos tenemos problemas, situaciones adversas, situaciones complicadas, y muchas veces bajamos la mirada, muchas veces nos centramos en aquello que no podemos manejar, en aquello que nos angustia, en aquello que nos quita el sueño, en aquello que nos trae ansiedad, de las adversidades, ¿sí? Y dejamos de poner la mirada en nuestro Señor. Como le pasó a Pedro, en Mateo, ¿se acuerdan? Capítulo 14, versículo 30, ¿sí? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo, ¿sí? Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, salva, ¿sí? Y esto que experimentó Pedro es lo que muchas veces en la cotidianeidad, en el día a día, nos pasa a cada uno de nosotros. Comenzamos a ver las circunstancias, los problemas, las pruebas, las dificultades, las adversidades, todo lo que está fuera de nuestro control, ¿sí? Lo que sucede es que cuando hacemos eso, lo que vamos a ver son limitaciones, ¿sí? Nosotros estamos acá para expandir los límites, para que la iglesia crezca, para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, ¿sí? Pero para eso necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. Si vemos el contexto, si vemos las adversidades, lo que vamos a ver son limitaciones, ¿sí? A veces ponemos la mirada también en nuestras propias limitaciones, en nuestros propios defectos, en nuestras propias falencias, ¿sí? En aquellas cosas que no tenemos, aquellas cosas de las que carecemos. Y se me viene a la cabeza Moisés. ¿Recuerdan cuando él fue llamado por Dios para la obra tan importante que él tuvo que desarrollar, ahí en Éxodo capítulo 4, donde él veía sus propias limitaciones, sus falencias, sus defectos, y se lo decía al Señor, Señor, yo no sé hablar, no soy apto, no estoy a la altura para esta tarea que vos me estás encomendando, ¿sí? Muchas veces nos sucede eso también. A veces vemos el entorno, vemos las adversidades, vemos el contexto y vemos limitaciones, pero también a veces miramos hacia nosotros mismos y vemos lo mismo, ¿sí? Vemos también limitaciones. A veces nuestra mirada, en lugar de estar puesta en nuestro Salvador, está puesta en otros, ¿sí? Y a veces nos comparamos con otros hermanos, nos medimos con otros hermanos, ¿sí? Anhelamos los dones, los talentos que otros tienen, ¿sí? Competimos con otros, ¿sí? Ponemos la mirada en un lugar que tampoco tenemos que ponerla, ¿sí? Y es importante en esta noche que podamos recordar, porque sé que lo sabemos, que nuestra mirada, hermanos, tiene que estar puesta solamente y principalmente en nuestro Señor, ¿sí? Como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, Hebreos 12, 2, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Entonces, cuando nuestra mirada está depositada, está puesta en Jesús, en nuestro Salvador, ya no vemos limitaciones, ya no vemos imposibilidades, ¿sí? Vemos todo lo contrario, vemos posibilidades, vemos el poder de Dios, vemos
el poder de un Dios soberano que actúa, que controla, que maneja, ¿sí? Que tiene sus tiempos, que tiene todas nuestras circunstancias, nuestras vidas, nuestras falencias y todo en sus manos. Hermanos, qué importante es que podamos recordar que necesitamos para crecer, para expandirnos, para llevar adelante este desafío de crecer como iglesia, crecer como hijos de Dios, tener la mirada depositada, la mirada puesta en nuestro Salvador, ¿sí? Depositar la mirada, tener los ojos puestos en nuestro Señor, no es otra cosa que depositar nuestra fe en Él, ¿sí? Poner la mirada en Dios también implica tener fe, ¿sí? Creer en Dios y entender quién es Él y lo que Él puede hacer en cada una de nuestras vidas, en nuestra propia iglesia, ¿sí? En nuestro entorno. La fe. Qué importante, hermanos, que podamos también ejercitar, que podamos vivir y desarrollar la fe en cada una de nuestras vidas. Dice Hebreos también, capítulo 11, un pasaje súper conocido, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La fe entonces es poner nuestra mirada en nuestro Salvador y poder ver más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras imposibilidades, más allá de las circunstancias, más allá del contexto, más allá de las pruebas, y poder entender que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que es poderoso, que es todopoderoso, que es soberano, que tiene planes para nosotros, que tiene una voluntad, que tiene un propósito para nuestras vidas, y descansar en esta fe que tenemos, ¿sí? Y es hermoso poder experimentar y poder desarrollar la fe. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que muchas veces nuestra fe flaquea, ¿sí? Muchas veces nuestra fe se debilita. A veces por pruebas que atravesamos, por situaciones difíciles, dolorosas, por nuestras propias miserias, ¿sí? Nosotros somos pecadores, fallamos, tenemos errores, somos falibles. Muchas veces todo eso también hace que nuestra fe falte, que nuestra fe flaquee, que nuestra fe disminuya. Pero qué bueno es que podamos recordar, que podamos entender que la fe no es algo que nosotros producimos de forma natural, ni que surge de nosotros, sino que la fe es un don, la fe es un regalo de Dios, ¿sí? Como dice, ¿se acuerdan? Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿sí? Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios. Es decir, nosotros somos salvos porque hemos recibido un regalo que no merecemos, ¿sí? Y esa salvación la hemos recibido por medio de la fe, ¿sí? Pero la salvación no solo es un regalo, sino que también la fe es un don de Dios, ¿sí? Y esto no es de ustedes, no es de vosotros, sino que es un don de Dios. La fe es un don, es un regalo que Dios también nos puede otorgar y nos otorga a cada uno de nosotros. De manera tal, que cuando estamos en una situación de este tipo, donde nuestra fe desfallece, flaquea, donde dudamos, como muchas veces nos pasa, podemos recordar y entender que la fe proviene de Dios, que la fe es un don de Dios, que también le podemos pedir a Dios. Hoy estaba leyendo un pasaje en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, en donde recuerdan había un hombre que se acerca al Señor Jesús con su hijo. Su hijo estaba padeciendo una prueba terrible, él estaba endemoniado, era un muchacho, y cuenta la historia que el muchacho había vivido endemoniado desde pequeño, ¿sí? Había atravesado años con esta situación. Y este hombre, que venía sufriendo, que venía pasándola mal, que habrá sufrido terriblemente, de una forma inimaginable seguramente, busca ayuda, busca la solución, se acerca a los discípulos intervienen, intentan intervenir en esta situación para que el demonio dejara al muchacho, no lo logran, finalmente interviene el Señor Jesús. Y en el capítulo 9, versículo 23, se ve, o podemos leer el diálogo entre el Señor Jesús y este hombre, ¿sí? Y el Señor Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda
mi incredulidad, ¿sí? Y este es un ejemplo hermoso que tenemos también para tomar de la Biblia, donde vemos un hombre que creía, él creía en el Señor, ¿sí? Pero venía golpeado, venía lastimado, venía desanimado, ¿sí? Tenía una fe que había flaqueado. Por eso, él le pidió ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, Señor, creo en vos, pero dudo, sé que sos mi Salvador, sé que me amás, sé que tengo un Dios poderoso, un Dios que tiene planes para mi vida, un Dios que tiene planes para mi iglesia, un Dios que tiene el control de mi existencia, pero mi fe desfallece. A veces dudo, a veces flaqueo. Ayúdame, Señor, ¿sí? Qué bueno es poder saber que el Señor también recibe este pedido, que podemos acudir a nuestro Salvador, a nuestro Dios, pidiéndole también que nos aumente la fe. Como hicieron los discípulos, recuerdan en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe, un pedido que ellos también hicieron. Y en Lucas, ¿sí? Por si queda alguna duda, capítulo 22, versículo 31, se los voy a leer, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Yo he pedido por ti que tu fe no falte. Hermanos, qué bueno es saber que más allá de nuestras limitaciones, de nuestras dudas, de nuestras falencias, de nuestras equivocaciones, de nuestra falta de fe, podemos acudir a un Dios que nos ama, que nos conoce, que sabe a la perfección lo que atravesamos, lo que vivimos, lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que nos angustia, lo que nos produce ansiedad, lo que debilita nuestra fe, y Él nos puede fortalecer. Que podamos tener la confianza para acercarnos, ¿sí? Como dice Hebreos, confiadamente ante el trono de la gracia para obtener el oportuno socorro, ¿sí? Cuando nuestra fe desfallece, cuando nuestra mirada se desvía a nuestro Señor, poder acercarnos a Él para pedir que nos fortalezca, ¿sí? Y además sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Qué importante también saber y entender que si nuestra fe flaquea, nuestra fe también se puede fortalecer por medio de la palabra de Dios. Por eso la importancia también de estudiar la Biblia, de tener el tiempo de estudio, ¿sí? De fortalecernos, de leer, de zambullirnos en la palabra, de estudiar, de escuchar mensajes, de acudir a las reuniones, ¿sí? Nuestra fe se fortalece a través de la palabra de nuestro Dios. Dios entonces nos invita a que nos extendamos, ¿sí? A que no nos quedamos, a que ensanchemos nuestras tiendas, ¿sí? Como leíamos en Isaías, que reforcemos nuestras estacas, ¿sí? De nuestras tiendas, de nuestras casas, que afiancemos nuestra fe, que afiancemos la doctrina, la sana doctrina, nuestras bases, ¿sí? Que las afiancemos y que mirando hacia lo que viene nos podamos extender, que podamos proyectar un nuevo año con desafíos, un nuevo año eh, con un montón de tarea por delante, con un montón de vecinos, escuchaba en la oración eh, que quieren alcanzar barrios a donde había chicos que antes venían y ahora no están viniendo. Qué bueno poder tener la mirada puesta ahí en este desafío, ¿sí? Extendernos, eh, levantar este desafío, este llamado de Dios a poder ir por más, ¿sí? Extender la obra, poder crecer de forma particular, de forma individual, como cada uno de nosotros somos hijos de Dios, pero también hacerlo de forma congregacional, ¿sí? Proyectar la tarea, la misión de la iglesia y buscar llegar a más y más personas que tanto están necesitando de nuestro Señor. Necesitamos entonces, para poder hacer esto, como dije al principio, conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Saber que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que crezcamos, que no nos quedemos, que avancemos, que vayamos por más. Esa es su voluntad. Poner nuestra mirada en nuestro Señor, ¿sí? Tener fe y saber que si nuestra fe flaquea, si nuestra fe disminuye, nuestro Señor nos puede fortalecer, ¿sí? Y a Él es a quien tenemos que acudir. Y en tercer lugar, ¿sí? Conocemos la voluntad de Dios, ponemos nuestra mirada, nuestra fe en Él, pero también ahora llega el momento de actuar, ¿sí? Llega la acción. Y esto lo vemos en Santiago, capítulo 2, versículo 17, y acá lo estoy viendo Aldo, que fue profe mío en el instituto, y bueno, voy a sacar algo de lo que él dijo hace un tiempo, ¿sí? Viendo este libro.
Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, qué importante es que siendo hijos de Dios, podamos conocer la voluntad de Dios, que siendo hijos de Dios entendamos que Dios quiere que seamos santificados, que entendamos que necesitamos crecer, desarrollarnos, no estancarnos. Qué bueno es que podamos poner nuestra mirada, nuestra fe en el Señor, pero también qué bueno y qué importante es que todo esto se traduzca en obras, en acción, ¿sí? Una vida que ha sido transformada por el Señor, una vida que verdaderamente ha experimentado la salvación del Señor, es una vida que demuestra, ¿sí?, acciones, ¿sí? Las acciones, las obras, son una manifestación visible, una prueba palpable de ese cambio que ha sido operado en cada uno de nosotros. Hermanos, qué bueno es que podamos activar, que podamos llegar a este momento de descanso, donde tal vez bajan un poco las tareas, ¿sí? Pero que podamos irnos fortaleciendo con el deseo de poder extendernos, con el deseo de poder avanzar, de crecer, de expandirnos, de extender los límites, ¿sí? Afianzando las estacas, como leíamos, pero proyectándonos hacia lo que viene, hacia lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Conocer la voluntad de Dios, saber que Él quiere que crezcamos, depositar nuestra fe en Él, ¿sí? Y sabiendo todo esto, actuar. Termino diciendo esto, qué hermoso, hermanos, saber que Dios nos ha dado absolutamente todo lo necesario, todo lo que necesitamos para que su propósito se cumpla en nosotros. Él es el que nos buscó, Él es el que nos llamó, Él es el que nos apartó para sí, que nos santificó, que nos dio la nueva vida. Él es el que nos da la fe, Él es el que nos da el crecimiento, Él es el que nos llama a crecer, el que nos desafía a expandirnos, a ir más allá como iglesia, y es el que nos da las herramientas para que podamos hacerlo. Dios no nos va a pedir nada, no nos va a demandar nada que no sea posible hacer. Y lo que Él demanda de nosotros se puede hacer porque Él nos da las herramientas para hacerlo. Qué bueno es que en esta noche podamos pensar en esto, ¿sí? Que podamos encarar este fin de año entendiendo que Dios nos está llamando a que vayamos por más, que la iglesia crezca, ¿sí? Un montón de vecinos, de conocidos, de parientes, de personas que todavía no tienen esta bendición que nosotros tenemos y que están necesitando el mensaje de salvación. Y es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea, de forma personal, de forma particular, pero también como iglesia local, como iglesia de Cristo, poder extendernos y llegar también a esas personas que tanto están necesitando de nuestro Salvador. Eso es, hermanos, lo que quería compartir con ustedes. Espero haber sido claro y les agradezco por haber estado escuchando con atención y respeto. Muchas gracias.